Alguien me habla. Yo. Ah, Creo que no me mencionó en el pase de lista. ajá. Ok, Axel. A ver, la esa. Ujú. Bien, Axel, tienes razón, pero ya tienes asistencia. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar. Estamos, acuérdense, viendo este tema. Les voy a compartir la pantalla ah, con el programa de Power, donde estamos revisando nuestro tema 2.4. Es un tema extenso, es un tema de bastante contenido. Y en la clase de ayer veíamos lo que corresponde ya a los dos sistemas de fascículos que constituyen las vías somatosensoriales. El día de ayer, con el grupo de ustedes, creo que nos dio tiempo, nos quedamos en esta diapositiva y nos dio tiempo de revisar ya este primer sistema, el dorsal lemniscal, ubicando la anatomía de sus 4 neuronas. Sí pudimos terminar de ver la anatomía de este sistema. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, lo que nos quedó pendiente, que eso es algo, ¿verdad? Que lo tenemos que concluir ahorita, quizás sea, y no sé, si alcanzamos a ver también esta vía complementaria. ¿Complementaria a quién? Complementaria al sistema dorsal lemniscal. ¿Y por qué decimos complementaria? Porque los fascículos de lo que es el sistema dorsal lemniscal, pues son fascículos que recuerden que si se dice dorsal es porque están en los cordones dorsales o posteriores de la médula. Pero sucede, ¿verdad?, que pues a través de la médula solo se transmite la información del cuello hacia abajo y nos queda pendiente la sensibilidad somática de nuestra cabeza, de nuestra cara sobre todo. Y entonces, por eso esta vía alterna, esta vía de, nervio, de los nervios trigéminos, es decir, el par 5 craneal, es tan importante, ¿verdad? Es tan importante porque como lo dice el pie de figura, esta por supuesto no es una figura de Guyton, les he dicho de este libro de neurociencias, nos dice aquí que la vía del nervio trigémino es, ¿verdad?, la que va a llevar, a conducir la información hasta dónde, pues de la superficie de nuestra cara, ¿verdad?, hasta la corteza sensitiva somática. Acuérdense que si es sensibilidad somática, la información tiene que llegar hasta esa zona que la tenemos en su estudio en el tema siguiente, en el 2.5, ¿verdad? Y entonces, esta es, volvemos a repetir, la vía somatosensorial del par 5 craneal o trigémino, es la responsable de conducir la información de la cara. Por supuesto que aquí no participa la médula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los núcleos sensitivos del trigémino pues están en tallo cerebral, o sea, ya a nivel de encéfalo, ¿verdad? Y se extienden de una manera amplia. Hay núcleo, recuérdense que es un grupo de neuronas, ¿verdad? Con una localización y una función. En este caso, las neuronas que van a conducir la información primero al tálamo, ¿verdad? Porque obviamente el tálamo siempre es el relevo previo a que la información llegue a corteza. Entonces son las neuronas de lo que llamamos específicamente el núcleo sensitivo principal del trigémino, ¿verdad? El núcleo sensitivo principal del trigémino, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que también debemos de observar? Porque la gráfica, la figura está bien hecha. Que estas neuronas del núcleo sensitivo principal del trigémino, claro que aquí está nada más un lado. Recuérdense que las figuras, ¿verdad?, ponen un lado para no recargarlas, pero por supuesto que esto es bilateral. Entonces, ¿qué hacen estas neuronas? Lo mismo que hicieron las neuronas del bulbo de la vía dorsal lemniscal, ¿verdad?
Estas neuronas de los núcleos dorsales del bulbo, cuneatus, cuneiforme y grácil, decusan. Y si ustedes ven aquí, pues las neuronas de los núcleos sensitivos principales del trigémino, del par 5, también decusan. ¿Y dónde van a terminar? Pues van a ir a terminar a la neurona talámica, igual que lo hacen en las neuronas del bulbo, ¿verdad? ¿En qué neuronas, en qué núcleo terminan? Pues en el mismo núcleo, es decir, Guyton nos dice el complejo ventrovasal, y nosotros de ahí retomamos el núcleo más importante para la terminación de esta sensibilidad que va por estas vías que son los núcleos ventrales posteriores. Los núcleos ventrales posteriores, ¿sí? Y de ahí, bueno, ya estas neuronas, como sabemos, lo que van a hacer, esa neurona talámica, que es la que va a recibir la información de la cara, bueno, pues esa neurona, ¿verdad? Va a proyectar, a dirigir sus axones a la corteza sensitiva somática, a la corteza sensorial somática o sensitiva somática, como le decimos, ¿verdad? Yo quiero que sean observadores, jóvenes, y vean, ¿qué cosa vean? Que esta es una vía cruzada también, igual que esta otra. Son vías que decusan. ¿Y eso qué es lo que va a, en qué se va a traducir, verdad? En que como lo estamos viendo, la información de la mitad de mi cuerpo, ¿verdad? Que puede ser la izquierda o la derecha, es llevada a la corteza sensitiva, en mi corteza cerebral, ¿verdad? Sensitiva, pero del lado opuesto. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que sentimos desde el punto de vista de sensibilidad somática con la mitad izquierda de nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta la extremidad inferior, la estamos recibiendo en nuestra corteza sensitiva sensorial derecha. ¿Y eso por qué? Porque como estamos viendo, las neuronas, en este caso, ¿verdad? Son las del bulbo, y en este caso son las del núcleo sensitivo principal del trigémino, sus axones decusan, ¿sí? Ese es lo primero que les llamo la atención. ¿Dónde lo vamos a ver? Pues claro que en el tema siguiente, en el 2.5, que nos toca revisar con detalle la corteza sensitiva somática. ¿Qué otra cosa quiero que sean observadores en esta figura? Fíjense la dirección, la trayectoria que tiene el axón de la neurona del tálamo. En esta vía complementaria que es la de nervio trigémino, fíjense la dirección, fíjense a qué parte, a qué zona de la corteza sensitiva llega y compárenlo con esta. Y mi pregunta sería, ¿llegan a la misma zona? ¿Están llegando a la misma zona de la corteza sensitiva sensorial? ¿Cuál es la respuesta? Se las voy a poner de vuelta. Fíjense, es la neurona de tercer orden, la del tálamo, que ya sabemos que su axón asciende y tiene que terminar haciendo sinapsis con la neurona de cuarto orden, la de la corteza. Y yo lo que quiero que vean, fíjense el trayecto de esos axones, porque las figuras están muy bien hechas. Nosotros lo que tenemos que hacer es observar y ver a dónde llegan, a qué parte de la corteza sensitiva somática están llevando las neuronas que traen la información del sistema dorsal lemniscal y a qué parte, fíjense ahora, están llegando, ¿verdad? Los axones que son los que conducen la información, pero de la cara. Entonces, ¿quién nos pudiera decir la diferencia? Si es que la hay, a lo mejor no la hay. ¿Quién nos quisiera comentar? Ahí está una. Dorsal lemniscal, ¿sí? Aquí está la otra, la vía del trigémino complementaria. ¿Alguien le identifica la diferencia?
A ver, tengo dos manos levantadas. Pacheco, Miguel Ángel y Carla. Carla Daniela. A ver, Miguel Ángel, te oímos. Sí, bueno, las fibras más inferiores del cuerpo, van a ser más mediales que las que van a ser de las partes más superiores. Ajá. Y a ver, Carla, que tú levantaste la mano también, ¿qué nos puedes también comentar de lo que ibas a participar, de lo que estás participando? Yo iba a decir que esas de la columna dorsal lemisco-medial iban a llegar hacia la parte de la extremidad superior y las otras llegan hacia la parte de la cara, las del trigémino. Ajá. La última, el axón de la cuarta neurona. Y eso es lo que todos debemos de observar, jóvenes. Y aunque me voy a adelantar y no metan ahorita ese contenido, porque obviamente es el tema 2.5, todos veamos de nuevo ese axón de la neurona de tercer orden, de la del tálamo. Y sigamos su recorrido y vean que trae la información de la cara, cómo el axón casi se horizontaliza más y termina como en la parte más lateral sensitiva somática. Y ahora vean la vía dorsal lemniscal y si se fijan es como que más hacia la parte superior, hacia la parte de la línea media. Y eso, jóvenes, pues por supuesto, ¿verdad? Que es lo que me explica esto que llamamos homúnculo sensitivo, jóvenes. Y que está vigente ese concepto creado por estos investigadores. No lo anoten, esto ya lo veremos cuando es nuestro siguiente tema, pero es lo que quiero que vean. Fíjense, ¿verdad? Que es el homúnculo sensitivo. Si lo vieron en neuroanatomía, saben que es el hecho de que en la corteza sensitiva somática, cada parte de mi cuerpo tiene una zona de representación. Y yo quiero que observen en la figura dónde está la representación de la cara. Y fíjense cómo la cara está en las partes más laterales. Y el resto del cuerpo, que sería mi extremidad inferior completa, mi extremidad superior completa, el tronco, el cuello, fíjense dónde está representado. Por supuesto que está en la parte superior, más hacia la línea media. La cara está hacia los lados. Eso, jóvenes, habla de que este dibujante seguramente le hizo caso a Baer y los coautores de decir, este axón no me lo vayas a poner arriba, porque este axón tiene que ir a la región donde Penfield y Rasmussen identificaron que está ubicada la zona de representación de la cara. En cambio, en esta, sí ponla hacia la línea media, hacia el surco interhemisférico, porque ahí es donde está representado el resto del cuerpo, del cuello hacia abajo. Voy a hacer un alto para ver si quedó comprendido esto. Porque esto, jóvenes, es un ejercicio sencillo, pero imagínate, ¿verdad?, lo trascendente que es. Porque estos ejercicios en clases lo que pretenden es que desarrolles esa habilidad de observación. No nada más veas, observa con atención. Y quizá ahí la duda sería, bueno, es que ese axón está en rojo y este otro está en azul. Claro, pues es una observación, ya te diste cuenta que es color distinto. Pero si te das cuenta además que este rojo está más cargado a la línea media, al surco interhemisférico, y este está más hacia lo lateral, oye, ¿y por qué? ¿Por qué este se fue a lo lateral? Y entonces esos por qué, jóvenes, por supuesto, ¿verdad? Que es la inquietud que debemos de tener y es lo que ha hecho avanzar mediante la investigación científica con esas preguntas a la ciencia, a la ciencia. ¿Qué fue lo que permitió esto, verdad? Pues permitió, claro, ahí está, que Penfield y Rasmussen en 1952 aportaran este conocimiento tan valioso de lo que es este mapa somatotópico o
topográfico de cada parte de mi cuerpo representada en la corteza sensitiva somática, ¿sí? Vamos pues a regresarnos y a terminar el último pendiente de esta vía. Jóvenes, quedamos en que cada quien de ustedes iba a poner la lista de cuáles son los estímulos sensitivos somáticos que transmite esta vía. Es decir, la vía del sistema columna dorsal, lemnisco medial, con su complemento que es la vía de trigémino. Entonces, participen de uno en uno, no lo digan todos, ¿verdad? Pero que alguien nos vaya diciendo, a ver, ¿cuál estímulo sensitivo conduce esta vía? ¿Cuáles? Porque van a ser varios. Entonces, ¿quién quiere participar? Levantó la mano Arturo, luego tenemos a, ok, tenemos varias, 5, Arturo, Yamile, Jailene, Frida, a ver, los oímos, Arturo primero. Bueno, una de ellas sería las sensaciones de tacto que van a requerir un alto grado de localización. Y eso es correcto, Arturo, ¿eh? Es correcto eso que nos acabas de decir, ¿verdad? Vamos a ver, ahora decíamos a Jailene. No, Jailene. Sí, a Jailene y a Yamile. Bueno, también mencionaba que aquellas sensaciones como las de posicionales de las articulaciones, que podrían decirse que son las de propiocepción. Y eso es correcto, Jailene, ¿verdad? Son las, la propiocepción, además, vamos a enfatizar aquí, solo se transmite por esta vía. No se transmite por el otro sistema. Y eso es importante. Bien, Jailene. Yamile, ¿qué nos puedes decir? Igual continuando con las sensaciones que transmite el de la columna dorsal lemnisco medial, podrían ser las sensaciones fásicas, como son las sensaciones vibratorias. Y eso también es correcto, Yamile. Y precisamente así como lo enfatizas, vibración y propiocepción son sensaciones mecánicas que exclusivamente transmite esta vía, no van por la otra vía. También, Frida, ¿levantaste la mano? Sí, doctora. Por ejemplo, las sensaciones de tacto, pero que requieren una transmisión de una fina graduación de intensidad. Ajá. Entonces, O sea, fíjense. el tacto fino. Así es. Fíjense qué importante. Ya llevamos tacto, ¿verdad? Llevamos propiocepción y vibración. Vamos a ver, a ver, ¿a quién? Sara. ¿Qué nos puedes contar? Sí, es que creo que ya mencionaron las fásicas, ¿no? Las sensaciones fásicas de vibración, Ajá. las de posición transmitidas por las articulaciones y también las que son muy importantes por su grado de localización. Ok. Vamos a ver a quién más, Mestli. Mestli, ¿qué nos quieres decir? Sí, bueno, dentro de la columna dorsal o el sistema anterolateral, o cualquiera. No, ahorita no hemos entrado al anterolateral, entonces columna dorsal lemniscal. Ok, bueno, entonces solamente para complementar a mis compañeros, el tacto o la presión fina también es llamada epicrítica y a la burda es llamada protopática. Fíjense, ¿verdad? Fíjense cómo nos aportan más datos. Alfonso, por último, ¿tú qué nos querías decir? Ah, sí, bueno, es que creo que ya dijeron todas. Bueno, básicas, las de tacto. También unas sensaciones que van a indicar un movimiento contra la piel. Y es cierto, ¿verdad? Así lo describe el libro de Guyton, sensaciones que implican un movimiento contra la piel, ¿verdad? A ver, Gerardo. Yo quería agregar, doctora, que pues prácticamente solo son mecanorreceptores.
El hecho de que solo... Esto, Gerardo, es una aportación muy valiosa. Qué bueno que nos la enfatizas. Finalmente, también creo que Sherlyn, ¿verdad? Tenías levantada la mano, Sherlyn. Sí, doctora. Bueno, creo que la última, no sé si ya la mencionaron, sería la de igual, la de sensaciones de presión relacionadas con una fina estimación dependiendo de su intensidad. Y fíjense, jóvenes, con eso, ¿verdad? Concluimos, ¿verdad? La aportación que oíamos ahorita con Gerardo es con la que vamos a empezar o con la que vamos a terminar, que quiere decir que esta vía dorsal lemniscal con su complemento, ¿verdad? Solo esta vía transmite sensaciones de tipo mecánico, jóvenes, o sea, mecanoceptivas. Y si se acuerdan, dentro de estas sensaciones mecanoceptivas, pues teníamos las que hemos mencionado, las que sus compañeros comentaron. Tacto, presión. Y eso es cierto. Nada más que hay que ponerle la enorme precisión con la que transmiten estas dos sensaciones la vía dorsal lemniscal. Y la enorme precisión hace que los autores le llamen tacto y presión fino, preciso, fidedigno. ¿Qué significa eso? Fino. Quiere decir que a través de esta vía podemos diferenciar muy bien la intensidad del estímulo. Podemos decir si es un tacto ligero, como con un filamento, ¿verdad?, de algodón o una pestaña que se nos cae a la mejilla. Es decir, muy fino, o puede ser un tacto, ¿verdad?, más profundo. Podemos diferenciar la localización, esa es la precisión. No nada más podemos decir, siento presión en el pie izquierdo. Pues sí, pero fíjate que tu pie tiene talón, tiene planta, tiene dorso, tiene dedos, tiene 5 dedos, y por esta vía tú puedes decir, la presión la tengo en el dedo de en medio del pie izquierdo, en el borde unguial del lado derecho. O sea, con esa precisión. ¿Por qué, jóvenes? Porque vamos a ver cómo tacto y presión sí son dos sensaciones mecánicas, exclusivamente estas dos, que se van a transmitir por el otro sistema, pero con otras características. La fineza, la precisión, el detalle va por esta vía, va por esa vía. Segundo, esta vía es la única por la que se transmiten esas otras dos sensaciones mecánicas, lo que es la vibración y lo que es la propiocepción. Y acuérdense que la propiocepción, ya lo hemos dicho, es aquella modalidad sensorial que le informa continuamente a mi corteza cerebral qué posición tiene cada parte de mi cuerpo. Y recuerden que eso es fundamental para la ejecución correcta del movimiento voluntario. Y finalmente, jóvenes, vibración, ¿verdad? Y esa sensación se ocupa, tiene una aplicación clínica que nos vamos a adelantar a reserva que en el tema 2.6 mañana la volvamos a mencionar. Pero esa característica de que la vibración solo es transmitida por esta vía, igual que la propiocepción, ¿sí? Hace que en clínica, jóvenes, si queremos valorar el sistema dorsal lemniscal que esté íntegro, que esté funcionando bien, que no se haya lesionado en pacientes politraumatizados, etcétera, utilizamos la prueba del diapasón. Entonces, un diapasón lo golpeamos y lo aplicamos en diferentes partes de la extremidad superior, inferior del tronco. Y si el paciente dice que percibe la sensación, la vía está intacta. Si no detecta la vibración, la vía está interrumpida. Ya se va a acabar este minuto, ¿verdad? Pero eso es lo que, para eso es para lo que nos sirve esas especificaciones. Ahora vamos a regresar a la última parte de la clase, estos 20 minutos, a revisar la vía, el sistema más bien anterolateral, llamado también espinotalámico. Entonces, con eso vamos a regresar. Por supuesto, es complementario, ¿verdad? Es complementario. Estos dos sistemas tienen que transmitir todas las
Muy bien, jóvenes. Voy a compartirles y ahora nos vamos a ir a revisar y analizar. Ay, el segundo sistema de las vías somatosensoriales. Aquí lo tenemos nuevamente, ¿verdad? Es lo que viene en el programa, es el contenido específicamente 2.43. El sistema dorsal lemniscal, pues fue el 2.42, ¿verdad? Ahora ya vamos en el 2.43. Este es el segundo sistema que constituye a las vías somatosensoriales. Por lo tanto, la función es la misma, es decir, conducir la información de médula hasta la corteza sensitiva somática. Fíjense el nombre que tiene este sistema. Ahora se le llama anterolateral o espinotalámico. Y es lo primero que tenemos que entender. ¿Por qué se llama anterolateral o, como sinónimo, espinotalámico? Entonces, vamos a empezar por puntualizar que este sistema está a su vez comprendiendo, está constituido por dos tipos de fascículos. Los fascículos, el primero de ellos, ¿verdad? Se llama espinotalámico y se le pone como apellido, llamémosle así, anterior. Y el segundo fascículo se le denomina espinotalámico lateral. Y como hay un fascículo espinotalámico anterior y un lateral, por eso el sistema se llama anterolateral. A ver, vamos a hacer el primer alto, ¿verdad? ¿Quién nos quiere decir qué es eso, verdad, de que haya un fascículo espinotalámico anterior y un espinotalámico lateral que le dan nombre al sistema? Es decir, ¿por qué anterior y por qué lateral? ¿En dónde encuentro la explicación de eso? ¿Quién nos lo quiere comentar? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es eso de anterior y lateral? ¿Por qué? A ver, ya tengo aquí a Gerardo. Gerardo fue... Lo de los cordones, ¿no, doctora? El sistema anterior solamente se encontraba en el cordón dorsal. Y esta nueva vía se encuentra en los cordones anteriores y en los laterales. Yo creo que por eso. No sé bueno, ya te escuchamos. A ver, Juliet, ¿tú qué nos puedes decir? Sí, doctora, que se refería a la zona donde se localizaban los fascículos, o sea, en qué cordón o en qué columna. Y uno de los fascículos del sistema anterolateral pues está en los cordones anteriores, mientras que el otro fascículo se encuentra en el cordón lateral. Ok, Chirel, tú también, contigo terminamos esta sesión de preguntas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es eso de cordones anteriores y cordones laterales? ¿Dónde están, Chirel? Bueno, pues como vimos ayer, a lo que se refiere es a la localización de estos axones que ascienden. ¿Por dónde ascienden, no? Como cuál es la vía o la carretera por la que ascienden, pues en estas columnas de la médula, que son las columnas blancas, la anterior y la lateral, es decir, por dos vías diferentes. Así es, jóvenes, ¿verdad? Fíjense una cosa, y voy a abrir un paréntesis otra vez. Si algunos de ustedes, ojalá que ninguno, ¿verdad? Pero si alguien de ustedes no pudo contestar esta pregunta que yo hice, por favor, de nuevo, pónganse su signo de interrogación, su cara triste, su manita hacia abajo o una cruz. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué se lo tienen que poner? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque acabamos de ver el sistema columna dorsal lemniscomedial. Y este sistema se llama columna dorsal porque dijimos que los fascículos de este sistema, los axones están formados por los axones de la neurona de primer orden. Ahí se ubican. Ahí está la figura en los cordones dorsales que son posteriores, es sinónimo de la sustancia blanca de la médula, ¿sí? Ahora, si este sistema es anterolateral, que acabamos de decir que está constituido por dos tipos de fascículos,
Los espinotalámicos anteriores, porque acuérdense que esto es bilateral, ¿verdad? Vean la figura que están observando ahí en la pantalla. Hay un cordón lateral de cada lado. Entonces hay un fascículo espinotalámico lateral del lado derecho y hay un fascículo espinotalámico lateral del lado izquierdo. ¿Que por qué ahí nada más se ve uno? Pues es para no cargar la figura, ¿verdad? Pero pues ni modo, o sea, ni modo que nada más tengamos un fascículo para la mitad del cuerpo y la otra mitad, ¿qué? Ni que tuviéramos esta alteración, ¿verdad? Que se llama alteración sensitiva, que la tenemos en las aplicaciones clínicas, que se llama amorfosíntesis. Claro que no tenemos amorfosíntesis. Entonces, fíjense, se llama espinotalámico lateral, pues porque ese grupo de axones, ahí es donde ahorita, ¿verdad? Chirel nos comentaba, ¿verdad? Que está en los cordones laterales. Y espinotalámico anterior, pues porque va a haber otros axones que en lugar de que formen esos fascículos en los cordones laterales, los van a formar en los cordones anteriores, de uno y otro lado. ¿Por qué se llaman espinotalámicos? Fíjense que eso es muy importante. Ya ahorita vamos a explicar por qué se llaman así, ¿sí? Bueno, una vez que ya entendimos por qué es el sistema anterolateral, que ya sabemos que este sistema va a estar constituido por esos dos fascículos, espinotalámicos anteriores, espinotalámicos laterales, ahora sí la anatomía completa, quiere decir, ¿dónde están las neuronas de primero, segundo, tercero y cuarto orden? ¿Por dónde se va esta vía? Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Acuérdense que estas figuras no son las de Guyton, pero si ustedes en el capítulo 48 lo revisan, tiene que decir lo mismo. Entonces, otra vez, fíjense cómo está ahí. ¿Dónde está la neurona de primer orden? Claro que en los ganglios de las raíces dorsales de nuestros nervios raquídeos. Ya sabíamos que las neuronas de primero, de tercero y de cuarto orden, en los dos sistemas van a estar en los mismos lugares. No son las mismas neuronas, pero van a estar. Entonces, si en el sistema columna dorsal, lemnisco medial, vimos que la de primer orden estaba en las raíces dorsales de los nervios raquídeos, está igual. Ahí está la neurona de primer orden. Fíjense cómo, ¿verdad? Claro, tiene su axón periférico, igual que en la anterior, tiene su axón periférico, el que va a formar parte, ¿verdad? De los nervios raquídeos como fibra nerviosa aferente o sensitiva, y las terminaciones de esos axones periféricos, pues van a constituir los receptores, jóvenes. Van a constituir los receptores. Y ahora, ¿verdad? Especificamos ahí en ese momento los receptores para qué modalidades sensoriales. Y como aquí vamos a encontrar se puede decir, collage, ¿verdad? Un collage quiere decir, van a ser muchas modalidades sensoriales. Entonces, ¿verdad? Vamos a ver, yo les voy a preguntar, Diego, dame una modalidad, un tipo de estímulo que conduzca esta vía espinotalámica. ¿La térmica? Y así es, las sensaciones. Entonces, algunas de estas ramas periféricas de estas neuronas de primer orden terminan en receptores térmicos, en termorreceptores, ¿sí? Muy bien, Diego. A ver, Cassandra, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué otra modalidad sensorial conduce esta vía? Las sensaciones de presión y de tacto grosero, perdón. Y eso es correcto, Cassandra. Y fíjense, jóvenes, fíjense, ¿verdad? Cómo ya llevamos sensaciones distintas. Las térmicas que nos contestó Diego, y Cassandra me está diciendo sensaciones de tacto y presión, pero no fino, no preciso. Los libros dicen grosero, burdo, ¿verdad? Términos de ese tipo que yo tengo que interpretar. Y la interpretación es que si el tacto y la presión se conducen por esta vía, no puedo diferenciar la diferente intensidad que tenga el estímulo.
ni mucho menos puedo localizar con precisión dónde está el estímulo. Puedo decir, siento una sensación de tacto en la cara. Oye, pero ¿en dónde? ¿En la frente? ¿En el párpado superior? ¿En el inferior? ¿En tu nariz? ¿En tu mentón? ¿En la mejilla de un lado? Pues no sé, pero yo la siento. Cuando no la podemos diferenciar, el tacto va siendo conducido por esta vía. Y aquí, jóvenes, hasta vamos a aumentar nuestro nivel de precisión. Dijimos que este sistema anterolateral tiene dos fascículos. Los dos se llaman igual, espinotalámicos, pero hay uno que se ubica en los cordones anteriores y hay otros que se ubican en los laterales. Entonces, vamos a ver aquí. Yunuen, ¿tú nos pudieras decir estas sensaciones de tacto grosero, burdo, impreciso? ¿Por cuál de estos fascículos se transmite? Yunuen. Bueno, no oigo a Yunuen. Vamos a ver, María José. ¿Tú nos pudieras decir, María José? ¿Me podría repetir la pregunta? Ajá, ¿por cuál de los dos fascículos espinotalámicos? Si por el anterior o por los laterales se conducen las sensaciones mecánicas de tacto y presión de manera burda o imprecisa. ¿Por cuál de ellos? ¿Sería el anterior? Eso es correcto, María José. Se transmiten por los fascículos espinotalámicos anteriores las sensaciones de tipo mecánico, exclusivamente tacto y presión. No vayan a poner aquí ni propiocepción, ni tampoco, ¿verdad?, la vibración. Solo tacto y presión con esas características. Muy bien, vamos a ver. Wendy, ¿nos puedes dar otra sensación que también transmita este sistema? Ya llevamos, ¿verdad? A ver, ¿te escuchamos, Wendy? El dolor. Y eso es correcto, Wendy. Muy importante. Esta es la única vía que conduce el dolor. Igual que las sensaciones térmicas. No van por la vía dorsal lemniscal, ¿verdad? No van. Entonces, sensaciones térmicas, sensaciones de dolor van por este sistema. Y vamos a ver a Noel. ¿Nos puedes agregar alguna otra sensación que se conduzca por esta vía? No sé si ya dijeron cosquilleo y picor y sensaciones sexuales. Y eso es correcto, Noel. Eran las que faltaban. La sensación de cosquilleo, que es cuando decimos siento cosquillas, ¿verdad? Y la del picor, que también le decimos comezón o prurito. Y así como las sensaciones sexuales. Todas estas sensaciones que tú acabas de decirnos aquí en la clase son las que complementan. Y estas sensaciones, por supuesto, que son transmitidas por los fascículos que van en los cordones laterales, ¿sí? En los cordones laterales. Muy bien, jóvenes, vamos a seguir adelante y vean, fíjense. Otra vez la anatomía, ¿verdad? La neurona de primer orden que está en los ganglios de la raíz anterior, su axón periférico que va a formar parte de los nervios raquídeos y que va a terminar, ¿verdad? En receptores, o sea, formando los receptores térmicos del cosquilleo y del prurito, que son terminaciones nerviosas libres. También los del dolor son terminaciones nerviosas libres o encapsulados para tacto y presión, etcétera. Los térmicos, ¿verdad? Los receptores para calor y frío. Bueno, el otro axón, el axón que le llamamos central, que es el que se dirige a la médula, es el que inicia este sistema. Vean en la gráfica dónde termina. Y ese es un axón corto que termina, ahí la figura está casi bien hecha. Va a terminar haciendo sinapsis con la neurona de segundo orden, jóvenes. Y entonces, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver, Axel, si puedes tú, ¿verdad? Apoyarnos diciéndonos, ¿y en qué localización está la neurona de segundo orden?
en este sistema espinotalámico? ¿En dónde se ubica el soma? Bueno, vamos a ver a Irving, ¿tú podrías decirnos? Sí, sería prácticamente el mismo que en la columna dorsal, en médula había dicho oblongada o el bulbo raquídeo. Fíjate, ¿verdad? Cómo dices en las columnas dorsales. Vamos a ver, ¿verdad? Eso, y vamos a ver si Raúl está de acuerdo o cuál es la aportación. ¿Cuál es tu aportación, Raúl? Tampoco. Lisette. Lisette, ¿tú podrías aportarnos? ¿En dónde? Son en las astas posteriores de la médula espinal de la sustancia gris, ¿no? Y eso es correcto, Lisette, ¿verdad? Eso es correcto. De hecho, jóvenes, entre paréntesis, si queremos ser más precisos, no sé si en neuroanatomía lo vieron, ¿verdad? Pero aquí lo necesitamos conocer. Si recuerdan que la corteza cerebral, las neuronas, no están revueltas al azar, sino que están organizadas por capas a las que les decimos láminas o capas, y que se enumeran del 1 al 6, de la más periférica a la más profunda, y que la numeración es romana. Las astas posteriores es lo mismo, jóvenes. De hecho, astas posteriores con astas anteriores están las neuronas dispuestas por capas, y les decimos láminas. Y también la numeración es romana. Entonces, aquí donde ahorita Lisette nos dice, la neurona de segundo orden es una neurona localizada en astas posteriores o dorsales de la sustancia gris medular, eso es correcto. Y entre paréntesis pónganle, si queremos aumentar nuestro nivel de conocimiento, de las láminas 1 romano, lámina 4 romano, 5 romano y 6 romano. Esta vía hace sinapsis con neuronas en esas láminas, con números romanos 1, 4, 5 y 6. ¿Sí? Ahora, observemos qué van a hacer los axones. Aquí solo pusieron la anatomía de los fascículos espinotalámicos laterales. ¿Por qué sabemos que son los laterales? Porque vean cómo los axones de estas neuronas de las astas dorsales de sustancia gris de médula decusan. Decusan. Y ya sabemos qué significa decusan. Y decusan, y con eso vamos a terminar. Y entonces, algunas neuronas decusan y sus axones se van a colocar en los cordones laterales. Y de ahí van a ascender por toda la médula, todo el tallo cerebral, bulbo, protuberancia, mesencéfalo, y van a terminar en tálamo, haciendo sinapsis con neuronas de los núcleos que ya vemos que están señalados ahí. Aquí no están puestas, pero nosotros tenemos que imaginarlo, ¿verdad? O que buscar un esquema donde venga. Otras neuronas, no las mismas, también están en astas posteriores de la médula. Pero ¿qué hacen sus axones? Cuando decusan, en lugar de irse a los cordones laterales, se van a los anteriores. Entonces decusan, pero se van al cordón anterior, del lado contrario. Por ejemplo, estas, si vienen por el lado izquierdo, se van a ubicar en el cordón anterior del lado derecho. Y las que entran del lado derecho, se van a ubicar en el cordón lateral del lado opuesto, del izquierdo. Y esas constituyen los fascículos espinotalámicos anteriores. Las que se fueron a los cordones laterales, los fascículos espinotalámicos laterales. ¿Por qué espinotalámicos? Jóvenes, más lógica no se puede. ¿Por qué espino? Pues ¿dónde está el soma de la neurona cuyos axones forman estos fascículos? Pues lo estamos viendo en la médula, en la sustancia gris, en las astas posteriores de la médula. Espino, me está diciendo la neurona, es una neurona en médula espinal. ¿En qué parte de
la médula? En astas posteriores. ¿En qué láminas? Fíjense cómo vamos aumentando nuestro nivel de conocimiento. 1, 4, 5 y 6 con número romano. ¿Y por qué espino talámico? Porque ya sea que sea el fascículo lateral o el anterior, todos van a llegar al tálamo. Y los fascículos, esa es su nomenclatura. ¿Dónde está la neurona y a dónde llegan sus axones? Esta neurona está en médula y llega al tálamo. Y terminamos, jóvenes. ¿A qué parte del tálamo? Ya la figura lo tiene. Con eso vamos a retomar la clase mañana, pero desde ahorita véanlo. Tiene dos núcleos distintos donde llegan estas neuronas. Algunas van a terminar en el mismo núcleo que termina el sistema dorsal lemniscal, es decir, complejo ventrovasal, núcleo ventral posterior. Fíjense si no. Ahí está. Núcleo BP es del complejo ventrovasal. Pero otras van a terminar en los núcleos que no son los mismos, ni tienen la misma ubicación en el tálamo, que se llaman intralaminares. Ahí es la neurona de tercer orden. Entonces, este sistema tiene dos núcleos donde terminan sus neuronas. Y finalmente esas neuronas de los núcleos del tálamo se van a ir a la cuarta neurona. Otra vez, corteza sensitiva somática. Jóvenes, se van a quedar pensando. De aquí a mañana me van a contestar. ¿Qué fascículo, si es el anterior o el lateral, es el que llega a los núcleos del complejo ventrovasal, los núcleos ventrales posteriores? ¿Cuál de ellos? ¿El anterior, el lateral? ¿Y cuál llega a los intralaminares? ¿Y por qué? Nos vemos mañana. Mañana acabamos, ¿eh? Tema 5, corteza cerebral, aplicaciones clínicas. Que tengan buena tarde. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora. Cuídese.